Una tontería, así la llamó él, con esa palabra exacta. Una tontería. Algo tan simple que da vergüenza haber tardado 82 años en entenderlo. Algo que cualquier niño de 10 años podría haber dicho en 3 palabras si alguien se lo hubiera preguntado. Algo que está ahí, delante de todos, visible desde siempre, y que sin embargo la mayoría de los adultos pasan toda su vida mirando sin ver. Y cuando este hombre la entendió, a los 82 años, sentado en una silla de madera en el patio trasero de su casa de Visalia, California, con el sol de la tarde pegándole en la cara y un nieto de 7 años corriendo entre los árboles, algo cambió. No en el mundo, en él, en la manera en que el mundo le llegaba, en la manera en que el tiempo pesaba, en la manera en que el día, cualquier día, incluso los que no tenían nada especial, se sentía suficiente. Esta es la historia de Abundio Salazar. Y lo que aprendió a los 82 años sobre la felicidad que lleva toda la vida delante de todos y que casi nadie ve hasta que ya no le queda mucho tiempo para aprovecharla. Al final de esta historia, en menos de 40 minutos, vas a entender por qué la felicidad que perseguiste toda tu vida probablemente no estaba donde la buscabas. Y por qué lo que este hombre descubrió tan tarde es algo que tú puedes entender hoy, ahora, si estás dispuesto a escuchar lo que un hombre de 82 años tiene que decir sin apurarlo. Quédate. Abundio Salazar nació en 1941 en un rancho pequeño del municipio de Jacona, en Michoacán. El rancho se llamaba El Sausal y tenía ese nombre por los sauces que crecían a la orilla del arroyo que pasaba por la parte norte de las tierras. Sauces viejos y enormes con las ramas colgantes que de niño le parecían cortinas de una casa que el río usaba de sala. Lo recuerda con la precisión que solo tienen los recuerdos de la infancia cuando algo en ellos fue genuinamente feliz. El olor del pasto mojado por las lluvias de julio, el sonido del agua corriendo sobre las piedras del arroyo, la textura de la corteza del sauce más viejo que había abrazado de niño con los brazos sin poder alcanzarse las manos del otro lado. Era el tercero de 8 hijos. Su padre se llamaba Fortino y era hombre de pocas palabras y mucho trabajo, de los que demuestran el cariño con presencia y no con frases, de los que uno aprende a querer de manera diferente a cuando ya no están. Su madre se llamaba Esperanza, que era un nombre que ella portaba con una coherencia involuntaria, porque en esa familia, en ese rancho, en esos años difíciles del México de la posguerra, la esperanza era el activo más constante que había. A los 9 años, Abundio ya trabajaba junto a su padre en las labores del rancho, no como castigo, como parte natural del orden de las cosas. Los niños del campo de ese tiempo y ese lugar entraban al trabajo de la misma manera que entraban a caminar, porque era lo que hacían los que los rodeaban, y porque nadie les preguntaba si querían, sino que simplemente era lo que había. Aprendió a sembrar maíz, a limpiar surcos, a distinguir cuándo la tierra pedía agua y cuándo pedía descanso. Aprendió a reconocer el tiempo en el cielo, a leer las nubes de la manera en que se lee una carta cuando se ha aprendido el código. Aprendió a ordeñar las 2 vacas que tenían y a cargar los cubos sin derramar, que era más difícil de lo que parecía al principio y que le llevó 3 semanas de salpicaduras y regaños amables antes de dominarlo. Fue en esos años de infancia, en el rancho,
donde Abundio vivió, aunque entonces no lo supiera nombrar, los momentos más completos de su vida, no los más emocionantes, no los más importantes según el criterio externo, los más completos, los que no le faltaba ni le sobraba nada para ser exactamente lo que eran. Pero eso no lo sabría hasta los 82 años. Antes de eso, había mucho que vivir. A los 22 años, cruzó a California. Era 1963 y el programa brasero todavía funcionaba, y había trabajo en los campos del Valle Central para quien quisiera presentarse, y no tener miedo de la espalda. Abundio no le tenía miedo a la espalda. Venía entrenado desde los 9 años para no tenerle miedo a nada que requiriera las manos y el esfuerzo físico. Llegó a Visalia por recomendación de un vecino del rancho que llevaba 2 años allá y que le mandó carta diciéndole que el trabajo era duro, pero pagaba y que con cuidado se podía guardar. Abundio llegó en marzo, cuando los almendros del condado de Tulare estaban floreciendo y el valle entero olía de una manera que no tenía referencia previa en su memoria olfativa, una mezcla de flores blancas y tierra húmeda, y algo más que no podía nombrar, pero que le pareció una buena señal. Encontró trabajo en 3 días. Campos de tomate primero, luego uva, luego una empacadora de naranjas, donde trabajó 8 años seguidos, y donde llegó a ser encargado de turno porque tenía la combinación correcta de puntualidad, criterio y la capacidad de resolver problemas sin escalar todo al supervisor, que es la habilidad menos glamorosa y más valiosa que puede tener un empleado. A los 25 conoció a Refugio, que era de Zacatecas, y trabajaba en la misma empacadora en el turno de la tarde. El primer día que la vio fue desde el otro lado de la línea de producción. Ella, con el mandil verde reglamentario y el cabello recogido bajo la redecilla obligatoria, haciendo su trabajo con una concentración que le pareció hermosa de una manera que no esperaba. No la belleza convencional de las películas, la belleza de alguien que hace bien lo que hace y no necesita que nadie lo note. Se casaron 2 años después. Tuvieron 5 hijos. El mayor se llamó Fortino, como el abuelo, que es el tipo de honor que se da sin ceremonia, pero que significa todo. Luego vinieron Silvia, luego Roberto, luego Marisol, luego el más pequeño, que se llamó Daniel, y que llegó cuando Abundio tenía ya 37 años, y Refugio 34, y que resultó ser, como suelen ser los hijos que llegan cuando los padres ya tienen experiencia, el más fácil de criar y el más parecido en carácter a los dos. Los años de construcción familiar fueron los años en que Abundio, como casi todos los hombres de su generación en su situación, organizó su existencia entera alrededor de un objetivo que nunca se nombró con esa palabra, pero que era exactamente eso: proveer, trabajar para que hubiera qué comer, trabajar para que hubiera dónde vivir, trabajar para que los hijos fueran a la escuela, trabajar para que la casa fuera propia y no rentada, trabajar para que Refugio no tuviera que trabajar si no quería, aunque ella quiso siempre y trabajó también, porque era de las que no concebía el reposo como algo distinto al sueño. En ese orden de prioridades, la felicidad no era un objetivo, era, en el mejor caso, un subproducto, algo que llegaba de vez en cuando en los momentos que nadie había planeado. Una tarde de domingo con los hijos corriendo en el jardín, que todavía no era jardín sino tierra pelada,
que con los años fue llenándose de cosas vivas. Una comida de Navidad, donde la mesa estaba llena, y el ruido era el ruido bueno. Un momento en la camioneta de regreso del trabajo, con la radio puesta y la ventanilla abierta y el valle extendiéndose a los lados, donde algo dentro de él se destensaba sin razón identificable, y el día se sentía bien, aunque no hubiera pasado nada especial. Esos momentos llegaban y pasaban, y Abundio no se detenía en ellos porque siempre había algo más urgente hacia lo que mirar. Fue así durante 40 años. A los 62 se jubiló de la empacadora. Los hijos ya eran adultos con sus propias vidas. La casa era propia desde hacía 20 años. La deuda, si alguna vez hubo deuda, era historia antigua. Desde afuera, cualquiera que hubiera medido su vida con los criterios habituales habría dicho que Abundio Salazar había tenido éxito. Y sin embargo, sentado en el porche de su casa de Visalia, la primera tarde de su jubilación, con el café en la mano y nada que hacer por primera vez en 40 años, Abundio Salazar tuvo un pensamiento que lo incomodó lo suficiente como para que lo recordara 20 años después, con exactitud casi fotográfica. El pensamiento fue este: ¿y ahora qué? No como pregunta práctica sobre cómo llenar el tiempo, como pregunta existencial, como la pregunta de alguien que ha llegado al destino que perseguía y descubre que el mapa se acaba ahí y que nadie le dijo qué había después del destino. 40 años trabajando hacia algo, y ahora que ese algo estaba conseguido, no había mapa para lo que venía. Pasaron los siguientes años buscando versiones de ese mapa. Intentó mantenerse ocupado con la casa, con el jardín, con los nietos cuando llegaron. Fue a México 2 veces a visitar al rancho, que ya no era el de su infancia, porque el tiempo había pasado igual para el Sausal que para él. Los sauces del arroyo eran otros, y el arroyo era más pequeño, y la casa donde había nacido tenía el techo hundido en una parte, y la maleza había ganado terreno en el patio. Intentó encontrar en los nietos lo que había sentido siendo padre joven, y los quería genuinamente, con un amor que no tenía la urgencia del que se siente hacia los hijos propios, pero que era más tranquilo y más generoso, y en cierta manera más presente. Pero tampoco ahí estaba la respuesta a la pregunta de aquella tarde del porche. Refugio murió a los 78 años. Un derrame cerebral que la dejó sin habla 3 días antes de que su cuerpo terminara lo que el derrame había empezado. 3 días en que Abundio estuvo sentado junto a su cama en el hospital, tomándole la mano, hablándole de cosas que no sabía si ella podía oír, pero que necesitaba decir de todas formas. Cosas de 48 años juntos que normalmente no se dicen, porque siempre hay tiempo para decirlas mañana. Y de pronto, no hay mañana. Eso fue a los 79 años de Abundio, el año más largo de su vida hasta entonces. Lo que pasó en los 3 años siguientes lo llevó, sin que él lo planeara ni lo buscara con ese nombre, a los 82 años y a la tarde del patio y al nieto corriendo entre los árboles y a la tontería que lo cambió todo. Pero para llegar ahí, primero hay que pasar por lo que pasó en esos 3 años. Antes de contarte eso, quiero detenerme aquí, porque sé que alguien que me escucha ahora mismo está en algún punto de esa búsqueda que describe Abundio, la búsqueda de algo que no tiene nombre claro, pero que se siente como una pregunta sin respuesta. Y quiero pedirte algo.
Si ya estás suscrito a este canal y le diste like a este video, gracias. De corazón, estas historias me cuestan días de trabajo y tu apoyo hace que valgan la pena. Si todavía no te has suscrito y algo en esta historia te está llegando, ese botón está ahí. Sin presión, solo si sientes que este tipo de contenido merece un espacio en tu vida. Ahora sí, porque lo que viene es exactamente la parte que da título a esta historia. La tontería. La cosa simple. La que 82 años tardó en aparecer. Y cuando te la cuente, quiero que veas si tú ya la sabías o si también te la estabas perdiendo. Los 3 años después de la muerte de Refugio fueron los años de la quietud forzada, no de la quietud elegida, que es la que trae paz, sino de la otra, la que llega cuando la persona que llenaba la mitad de tu espacio cotidiano ya no está, y el espacio no sabe qué hacer consigo mismo. Abundio vivía solo en la casa de Visalia. Sus hijos llamaban, visitaban, lo invitaban. Él iba, estaba, volvía, no por tristeza profunda, aunque había tristeza, sino porque algo en él estaba procesando algo que no tenía nombre todavía. En ese tiempo empezó a hacer algo que le salió sin haberlo decidido. Empezó a sentarse. No a sentarse y hacer algo, solo a sentarse, en el patio, en la silla de madera que había comprado 20 años antes en una ferretería y que el sol había decolorado hasta un tono gris suave, con el café o sin él, a veces con la radio puesta en la cocina y el sonido llegando a través de la ventana abierta, a veces en silencio. No meditaba, no leía, no planeaba, solo estaba. Y al principio eso le producía incomodidad. Era la incomodidad de quien no ha tenido práctica de estar sin hacer. La incomodidad de los primeros minutos, que se convierten en inquietud y en la búsqueda de algo que hacer para justificar el tiempo. Pero siguió haciéndolo, no con disciplina, con algo más parecido a la falta de energía para hacer otra cosa. Y con el tiempo, la incomodidad fue cediendo, no porque desapareciera, sino porque su cuerpo y su mente encontraron algo en ese estar que empezó a saber a algo conocido, a algo que había sentido antes. Tardó semanas en identificarlo, y cuando lo identificó, lo hizo de la manera en que se identifican las cosas que llevaban mucho tiempo ahí sin ser nombradas. Era lo mismo que había sentido de niño en el rancho de Jacona, esa sensación de que el momento en que estaba era suficiente, que no le faltaba nada para ser lo que era, que no había ningún otro lugar donde debería estar en ese instante que no fuera exactamente ahí, en esa silla, con ese cielo encima y esa tierra debajo. La plenitud. Esa era la palabra. Aunque Abundio tardó en encontrarla, y cuando la encontró de otra manera, con las palabras de un hombre que no fue a la universidad y que piensa en imágenes más que en conceptos. Lo que encontró lo describió así, años después, cuando ya lo había procesado suficientemente como para poder explicárselo a alguien. Dijo que toda su vida adulta había vivido como si la felicidad fuera una puerta que había que llegar a abrir, que estaba ahí, al final de algún camino que había que recorrer primero, al final del trabajo, al final del sacrificio, al final de la deuda pagada, al final de los hijos criados, al final de la casa propia, al final de la jubilación, siempre al final de algo. Y que mientras caminaba hacia esa puerta,
La vida pasaba a los lados del camino. Pasaba, y él la veía de reojo, pero no se detenía porque había que llegar a la puerta, y que cuando llegó a todas las puertas que había imaginado, descubrió que detrás de cada una había otro camino, con otra puerta al final, y que a los 82 años, sentado en la silla del patio con el nieto de 7 años, corriendo entre los árboles y el sol pegándole en la cara, y el café ya frío en la taza, porque se le había olvidado tomarlo, entendió la tontería. La tontería era esta: no había ninguna puerta. La felicidad no era el destino al final del camino, era el camino. Era el momento en que estaba. Era el nieto corriendo. Era el café frío que ya no importaba que estuviera frío. Era el sol en la cara. Era el sonido del viento en las hojas del árbol que él había plantado. Era ahí. Había estado siempre ahí. Y él había pasado 60 años mirando hacia adelante para no perderse la llegada a una puerta que no existía como él la había imaginado. Eso era la tontería. No una filosofía complicada, no una revelación mística, no algo que requiriera estudios ni maestros ni libros especiales. La cosa más simple que existe, la cosa que cualquier niño sabe de manera natural y que los adultos van olvidando a medida que aprenden a vivir en el futuro. Que el presente es suficiente, que el momento en que estás es el único momento en que puedes estar, y que si lo pasas entero mirando hacia el siguiente, te pierdes el único que existe. Lo que cambió en Abundio Salazar después de entender esa tontería no fue dramático, visto desde afuera. Siguió siendo el mismo hombre, la misma casa, la misma silla del patio, los mismos hijos que llamaban los domingos y los mismos nietos que venían los sábados. Pero algo en la textura del tiempo cambió completamente. Las conversaciones con sus hijos duraron más, no porque él hablara más, sino porque escuchaba más, porque ya no estaba pensando en lo siguiente mientras escuchaba. Estaba en la conversación, entera, sin un ojo en el reloj ni en lo que había que hacer después. Las comidas sabían diferente, no porque cocinara diferente, sino porque comía diferente, sin la radio puesta de fondo, sin el periódico al lado, solo la comida y él y el silencio del mediodía en la cocina de su casa. Las mañanas en el patio tenían una densidad que no habían tenido antes. La misma silla, el mismo café, el mismo árbol, pero él estaba en ellas de una manera distinta, con toda la atención puesta en lo que había en lugar de dividida entre lo que había y lo que vendría. Empezó a notar cosas que llevaban años estando sin que él las notara. La manera en que la luz de las 6 de la mañana era diferente a la de las 8. El sonido específico que hacía el árbol del patio cuando el viento lo movía desde el norte, que era distinto al sonido que hacía cuando el viento venía del sur. El color del cielo de Visalia en los días de diciembre, que era un azul particular que no existía en ningún otro mes y que él nunca había tenido tiempo de registrar en 40 años de vivir debajo de él. Su nieto de 7 años, que se llamaba Toño y era hijo del mayor, empezó a pedirle quedarse a dormir en su casa los viernes por la noche con una frecuencia que al principio sorprendió a los padres del niño. «¿Por qué quieres tanto ir con el abuelo?», le preguntaron. Toño lo pensó con la seriedad de los niños de 7 años cuando les preguntan algo que les importa. «Porque cuando estoy con él, él está», dijo. Los padres no entendieron del todo la respuesta. Abundio, cuando se la contaron, la entendió perfectamente.
Fue Silvia, su segunda hija, la que le preguntó directamente un domingo de visita lo que nadie más se había atrevido a preguntar. «Papá, ¿qué te pasó? ¿Estás diferente?» Abundio la miró. «¿Diferente cómo?» «No sé, más tranquilo, pero no tranquilo de resignado, tranquilo de contento. ¿Eres feliz?» Abundio pensó la respuesta con cuidado, no porque no la supiera, sino porque quería decirla bien. «Aprendí una tontería», dijo al final. «¿Qué tontería?» Y se la explicó, con sus palabras, con la imagen de la puerta y el camino y los 60 años mirando hacia adelante, con el nieto corriendo entre los árboles y el café frío y el sol en la cara. Silvia lo escuchó todo, y cuando terminó, estuvo callada un momento. «Eso no es una tontería, papá». «Sí lo es», dijo él. «Tontería es que tardé 82 años en entenderlo. Y aquí quiero preguntarte algo antes del final. Algo que no tiene respuesta correcta, pero que importa hacerse. ¿En qué puerta estás mirando tú ahora mismo? ¿Qué es lo que estás esperando que pase para sentir que la vida está siendo suficiente? ¿El trabajo que mejore? ¿Los hijos que crezcan? ¿La deuda que se pague? ¿La situación que cambie? Escríbemelo en los comentarios si quieres. No porque yo tenga la respuesta, sino porque a veces escribirlo es la primera vez que lo ves claro. Y si esta historia le llega a alguien que conoces, que también está mirando hacia una puerta que quizás no existe como la imagina, pásasela, sin explicación, solo el video. A veces las historias dicen lo que las palabras directas no pueden. Terminemos. Lo que Abundio Salazar tardó 82 años en aprender no es nuevo. Lo han dicho los filósofos, los poetas, los maestros espirituales de todas las tradiciones desde antes de que existiera la escritura para registrarlo. Lo han dicho de 1000 maneras distintas y con 1000 vocabularios distintos. Pero hay una diferencia entre saberlo como concepto y vivirlo como experiencia. La diferencia es la misma que hay entre saber que el café caliente quema y quemarte con el café. El segundo no lo olvidas. El primero lo repites 1000 veces y te quemas igual. Abundio no aprendió la tontería leyendo, la aprendió quemándose con 60 años de mirar hacia adelante mientras la vida pasaba al lado. Y al final, cuando el cuerpo y las circunstancias le quitaron la capacidad de correr hacia ninguna puerta, cuando lo único que le quedó fue la silla del patio y el café y el nieto corriendo y el sol en la cara, fue entonces cuando lo que siempre había estado ahí finalmente pudo entrar. La tontería es esta, y solo esta. La felicidad no está al final de nada. Está en el momento en que estás, en el café que tienes en la mano, en la persona que tienes enfrente, en el árbol que ves por la ventana, en el aire que entra por la nariz cuando respiras, en la temperatura del suelo bajo los pies, en el sonido de lo que hay, no en lo que falta, en lo que hay. Y la diferencia entre los que lo saben de verdad y los que solo lo saben como idea es que los primeros viven en el presente que tienen y los segundos viven en el futuro que esperan. Y el futuro, cuando llega, siempre tiene otra puerta esperando. Y así se puede pasar toda una vida entera corriendo de puerta en puerta sin haber estado nunca en el único lugar donde la vida sucede. ¿Qué es aquí? ¿Qué es ahora? ¿Qué es esto? Abundio Salazar tiene 83 años cuando esto se escribe.
Sigue en la silla del patio de su casa de Visalia. Sigue tomando el café, a veces frío porque se le olvida, a veces caliente cuando lo recuerda a tiempo. El nieto Toño tiene 8 años ahora y sigue pidiendo quedarse los viernes. Y cuando Toño le preguntó una tarde qué estaba pensando mientras miraba el árbol, Abundio le contestó algo que el niño entendió mejor que muchos adultos lo entenderían. En lo bueno que es estar aquí, dijo. ¿Y dónde más ibas a estar?, preguntó Toño, con la lógica absoluta de sus 8 años. Exactamente, dijo Abundio. Y los dos se quedaron mirando el árbol, y el árbol estaba ahí. Y eso era suficiente, y siempre lo había sido.